Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad voy a hablar una vez más, y hace varios videos que lo vengo haciendo, de Milei. Y lo hago porque Milei está dando mucho que hablar en estos últimos meses. Así que bueno, yo también me prendo a la ola y aprovecho el protagonismo de este personaje para comentar algunas cosas. En este caso y en esta oportunidad voy a hablar de cómo un visionario y un profeta, podríamos decir, argentino, hace por lo menos casi 80 años pudo vislumbrar la aparición de Milei, ¿sí? Un tal Parravicini. Bueno, antes de eso les comento que escribí un libro, por si alguien está interesado, es un libro de ciencia ficción con mucho contenido de filosofía y que lo pueden encontrar en algunas plataformas. Bien, les decía entonces que en esta oportunidad voy a hablar de cómo un personaje argentino llamado Benjamín Solari Parravicini, nacido en 1898 y muerto y falleció el 13 de diciembre de 1974. Entre paréntesis, digamos que el año que viene se cumplirían 50 años de la muerte de este Parravicini. Parravicini tenía la cualidad de poder ver el futuro, podríamos decir. eh, Parravicini es considerado el Nostradamus argentino, ¿no? Porque muchas de sus predicciones y sus visiones luego se cumplieron. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy, ¿cómo se dice? El ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, la Segunda Guerra Mundial y otros eventos importantes. Bueno, él se dice que en el año 1941 pudo predecir la aparición del hombre gris. El hombre gris, según algunos intérpretes, no sería más que Javier Milei. Antes de comentar esto de Javier Milei, les digo también y les comento que cómo trabajaba este Parravicini. Parravicini decía que él podía recibir la palabra, o lo que él podía predecir no era otra cosa que la transmisión que le hacían seres sobrenaturales, y que después él los volcaba en un dibujo, y a través de ese dibujo él lo que estaba haciendo es mostrando un poco del futuro. Obviamente eran dibujos algo abstractos y complejos, no eran dibujos realistas, digamos. Esos dibujos son algo así como iconografías o psicografías le llaman, ¿no? Bueno, les decía entonces que en el año 1941 Solari Parravicini, entre tantas profecías, anuncia y se anticipa a la llegada y aparición del hombre gris. ¿El hombre gris quién sería? Aquel que no es negro ni blanco, aquel que no está en los extremos. Los intérpretes actuales dicen que el hombre gris es aquel que no está en la grieta, ¿sí? Podríamos decir que no es peronista ni antiperonista, sino que es alguien que está en un punto intermedio o en un punto diferente a esa dualidad entre blanco y negro. Entonces algunos le adjudican que ese hombre gris es Javier Milei. Y que ese hombre gris va a producir grandes cambios en la República Argentina y va a producir una revolución. Es más, dice por ahí este Parravicini, según sus dibujos y su interpretación mística y compleja y misteriosa, que este hombre gris va a producir grandes cambios y que él también se caracteriza por llevar una vida santa y por su sabiduría, dice. Bueno. Incluso hay algunos dibujos que algunos piensan que es Javier Milei, ¿no? Por la forma de los dibujos, pero representado de una manera más abstracta, como le decía hace un rato. Hago un paréntesis acá y comento algo. Esto de las profecías y de poder ver el futuro, por supuesto que no es demostrable científicamente, no tiene rigor científico. Pero aún así es interesante comentarlo. Es una arista más que uno puede agregarle a estos temas. Bueno, les decía entonces, sigo con el hombre gris. El hombre gris, según Solari Parravicini, iba a aparecer en el futuro y muchos sostienen que es Javier Milei. No solo eso, Parravicini en uno de sus dibujos además dice que el hombre gris va a producir una revolución. Argentina tendrá su propia revolución
francesa. Dicho de otra manera y con otras palabras, este hombre gris va a producir algo muy semejante a la Revolución Francesa. O, dicho de otro modo, tal vez este Milei, que es probablemente el hombre gris, va a producir una Revolución Francesa en la Argentina. Y ahí quiero detenerme. La Revolución Francesa que se manifestó, que se desarrolló más o menos a partir de julio de 1789, cuyo lema era el famoso libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? La Revolución Francesa no es más que un levantamiento popular en nombre de los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, veamos una cosa, que la Revolución Francesa fue un proceso muy sanguinario, ¿no? Es más, hubo una época del terror, el régimen del terror, con muchas decapitaciones, persecuciones y muerte y mucho crimen. Eso fue la Revolución Francesa. Ahora preguntémonos una cosa, ¿la Revolución Francesa finalmente pudo obtener la igualdad, la libertad, igualdad y fraternidad? No. Todas las revoluciones siempre buscan la libertad y yo me atrevería a decir que ninguna lo consiguió. Ojo, por lo tanto, si volvemos a Solari Parravicini y a Milei, que iba a producir la Revolución Francesa en Argentina, tenemos que decir que las revoluciones nunca obtienen o cumplen el objetivo que se habían propuesto. Pensemos en algo, volviendo a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en el siglo XVIII hablaba de libertad, sin embargo ellos todavía comercializaban y traficaban esclavos provenientes de África. Hablaban de igualdad y traficaban esclavos negros y africanos. Y además los sometían en las colonias a la explotación en los campos, etcétera, etcétera. Y esto, por supuesto, es un ejemplo o un contraejemplo de fraternidad. Si hay algo que no había en Francia antes y después de la Revolución Francesa, es fraternidad. O mejor dicho, y presten atención a esto, la igualdad, la libertad, la igualdad y la fraternidad no era para cualquiera, sino para las clases medias altas. Eso fue el propósito de la Revolución Francesa, porque las mujeres todavía no votaban, no eran iguales ante los hombres, ni qué decir los esclavos, ni los que provenían de las colonias africanas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, igualdad, fraternidad y libertad es un mito revolucionario. Y ojo con lo que dice Solari Parravicini, que el hombre gris va a producir, en Argentina se va a desatar una revolución francesa por causa del hombre gris. Ojo con eso. Y hasta nuestros días, volviendo a Francia, todavía siguen los problemas, y sigue la violencia, y sigue la desigualdad, y sigue la injusticia. Por lo tanto, la revolución no produjo el cambio que decía. Así que cuidado con eso de la revolución francesa del hombre gris, porque muchos piensan, este hombre gris va a producir cambios extraordinarios en Argentina, y yo sinceramente no lo veo así. Bueno, este es lo que quería comentarles hoy, una curiosidad más que nada que se le atribuye al Nostradamus argentino, a Benjamín Solari Parravicini, y que esto lo decía allá por el año 1941, ¿no? Y les invito a que vean los gráficos y los dibujos de este personaje porque realmente son muy interesantes. Me faltó decir que este Parravicini era un artista, ¿no? Era un artista y logra plasmar en sus obras, además de la cuestión estética y artística, sino que tiene el valor agregado de ser una pequeña instantánea, una representación del futuro. Así que bueno, eso es lo que quería decirles hoy sobre Milei. Espero les haya interesado y nos vemos en una próxima ocasión.